pero me gustaría dar rápidamente algún resumen de lo que vimos con anterioridad y después, en ese mismo orden, pues buscar continuar con lo que no hemos visto. Primero, el hecho es el siguiente. Partíamos de que este tema de reflexión básicamente aplica a personas que han tenido un encuentro personal con Cristo. Las características de un varón cristiano se dan para personas salvas. Y al considerar este tema de salvación, viene a mi pensamiento personas que guardan santidad, personas que buscan agradar a Dios y que han decidido renunciar a la esclavitud del pecado para someternos al señorío de nuestro buen Dios. Para mí esa es la primera premisa que quiero dejar claro sobre estas características. El tema base es Primera de Timoteo 3, del 1 al 13, donde se habla de las cualidades que debe de cumplir ciertas personas que van a ejercer el liderazgo en una congregación, en una iglesia. Ahí habla de obispos, características de los obispos, características de los diáconos, pero en una congregación todos somos iguales. Todos somos iguales delante de Dios. No existe, dice la palabra, que no existe judío, que no existe griego, no existe libre, no existe esclavo. Si lo ponemos en nuestros tiempos, no existe gente blanca ni gente de color, porque delante de Dios todos somos iguales. Entonces, para mí es importante considerar esto. Lo que se aplica y exige la palabra como características de una persona que va a servir para el liderazgo, se aplica a cualquier persona de la Grey que debe de cumplir también con esto. Consideramos como varones y lo aplicamos a varones. Esa es la idea principal. Ahora, yo consideré que la forma sencilla en que ustedes podían buscar las características de un varón cristiano sería a través de la formación de un acróstico de cinco palabras, justamente con la palabra varón. La primera letra del acróstico sería la B de vaca, sería valorar. La siguiente sería agradecer. La siguiente sería rechazar. La siguiente sería obedecer. Y por último, negarse. Esas serían las cinco letras que formarían el acróstico varón. Valorar, agradecer, rechazar, obedecer y negarse. No estoy considerando que solamente por ser varones tenemos estas características, no, también considero que nuestras hermanas jóvenes deberíamos de considerar también tener este tipo de características. Claro, como varones nos toca en un futuro, a ustedes como jóvenes, en un futuro, pues ser el liderazgo de sus familias. Dios mediante, ustedes van a formar, con la ayuda de Dios, van a elegir a una pareja y ustedes como varones van a ejercer el liderazgo, el sacerdocio doméstico y deben de cumplir con estas características, pero sin embargo no son excluyentes del sexo femenino, que eso quiero que lo consideren con claridad. Bueno, dentro de estas características que hablamos, de las que hablamos de las primeras dos en la ocasión anterior, pero me gustaría mucho pensar y que ustedes lo consideraran también esto. La primera palabra del acróstico varón era valorar. ¿Qué valoramos, hermanos? ¿Qué valoramos? Primero, que por ninguna de nuestras características, por ninguna de nuestras cualidades completamente pecaminosas, Dios nos dio la salvación. ¿Qué significa esto? Que
Dios no encontró en nosotros algo que nosotros mereciéramos para que nos diera el privilegio de ser salvos. Es gracia, todo gratis. No es porque asistimos o venimos de una familia cristiana, no es porque tuve algún pensamiento positivo, hice cosas positivas, no, simplemente porque Dios en su maravilloso amor nos vio a futuro como jóvenes que están ahora sentados escuchando una plática de una persona que con experiencia también fue salvo a la mitad de su vida, que no conocía a Dios y que necesitó darse un golpe en la pared para saber que existía algo más importante que su propia persona. Bueno, pues con esta experiencia yo creo que lo primero que tenemos que aprender como características de un varón cristiano es valorar el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Bien. En esa ocasión hablábamos de su sacrificio. Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones vamos a tener tentaciones, vamos a tener que decidir sobre cosas que son importantes a nuestros ojos, pero no a los ojos de Dios. Entonces, en muchas ocasiones, esto de valorar el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo es trascendental para cuidar nuestra santidad en muchas ocasiones también. Primero por gratitud, después por nuestra limpieza espiritual. Cuando yo, por ejemplo, tengo un pensamiento que no es correcto, entonces a mi mente viene todo ese sacrificio y el suplicio de nuestro buen Dios que no merecía nada de ello. Y entonces ese pensamiento que me está buscando tentar, queda desechado. Por eso es importante que podamos apreciar, valorar ese sacrificio. Imagínense ustedes, hermanos, y esto es muy importante. Imagínense aproximadamente a las 8 de la noche del día jueves, cuando nuestro Señor Jesucristo es arrestado y es traicionado por alguien muy cercano. Uno de sus 12 discípulos elegidos por él mismo, pues él sabe que lo iba a traicionar, pues obviamente lo menciona en el Evangelio de Juan y dice, para que se cumpliera la escritura, pues elegí al que iba a ser el traidor, con una responsabilidad por parte del traidor, porque Dios no es un Dios completamente injusto, Él es completamente justo, y yo estoy seguro que si Judas no hubiera querido ser el traidor, no lo hubiera sido. Sin embargo, eh, el conocimiento de nuestro Dios sobre todas las cosas, que no se le sale de control ninguna, ese conocimiento que no podemos entender nosotros con nuestra mente finita, pues él tiene una mente infinita. Ese conocimiento sabía que Judas iba a ser el traidor, ese conocimiento, pero también tiene una responsabilidad. Por eso les digo que todos en nosotros tenemos que dar en muchas maneras cuentas delante de Dios, y va a haber un tribunal que va a juzgar a cristianos y a no cristianos, ¿eh? Así es que nuestra responsabilidad delante de ese tribunal es buscar ser merecedores de algo que nos dio Dios, que es la salvación. Bueno, en ese sentido, Judas entrega y traiciona a nuestro Señor Jesucristo. Aproximadamente yo considero que dice que era el anochecer, entonces ahorita vemos que a las 6:30 ya está completamente oscuro. Yo pienso que es como las 8 de la noche, no más. Pero de las 8 de la noche, pensando que son como las 8 de la noche. Pensando que son de las 8 de la noche, es llevado pues al templo, a donde se reúne el Sanedrín, es golpeado, arrancada las barbas, abofeteado, interrogado injustamente, y no duerme, hermano, no duermen. De las 8 de la noche, dice que después es llevado del Sanedrín con Herodes, y después, al siguiente día, muy temprano, con Pilatos, para ser juzgado.
De las 8 de la noche, el suplicio de nuestro Señor Jesucristo es tremendo. No duerme para nada, hermanos. No duerme, porque en ese intervalo ya está siendo trasladado del Monte de los Olivos hacia la residencia de Herodes, donde está en el templo, y después al sumo sacerdote, y después con Herodes, ya lleva 2 lugares. Y después viene el tercer lugar, que es pues ser juzgado por los romanos. En este caso lo llevan con Poncio Pilato, y Poncio Pilatos primero el Evangelio de Mateo dice que la mujer de Pilato le dice: no tengas nada que ver con ese justo, porque yo tuve sueños respecto a ese justo. Entonces, una persona que es completamente supersticiosa, porque toda la gente de ese tiempo era completamente supersticiosa. Imagínense, antes de que esté pasando, cuando está pasando todo lo que está sufriendo nuestro Señor Jesucristo, lo que está pensando, pues él trata de dejarlo en libertad, pero sin embargo, piensa en aplicarle una lección antes de dejarlo en libertad y pide que sea azotado. Los azotes que recibe nuestro Señor Jesucristo son aplicados con un látigo que tiene tiras de cuero, y en las puntas de esas tiras de cuero lleva dientes de animales o lleva metal. Cada latigazo que recibe nuestro Señor Jesucristo desgarra la piel por parte de las costillas, dejando ver los huesos. Imaginen ustedes eso. Imaginen ustedes ese suplicio por el que pasa nuestro Señor Jesucristo. Y más aún a una persona que le dicen: ¿sabes qué? El gobernador romano nos está encargando a este criminal. Los judíos podían latigar hasta 39 latigazos, 40 menos 1. El líder, el jefe de la sinagoga, presenciaba y contaba, y llegando a los 39 detenía. Pero los romanos no, hermanos. Los romanos latigaban hasta que se cansaban. ¿Saben ustedes esa idea? ¿Qué le sucedió a nuestro Señor Jesucristo? Por lo que padeció. Cada latigazo con el flagelo, que así se llamaba ese látigo, arranca piel, salpica sangre. Bueno, le ponen una corona de espinos, le ponen un manto, se mofan, se burlan, y después de eso lo presentan a la multitud. Y la multitud, en lugar de sentir compasión por ese justo, empiezan a gritarle: crucifícalo, mátalo, suéltanos al malhechor Barrabás. Eso de por sí es algo que no puede caber en nuestra imaginación. Sin embargo, es importante que se los mencione como algo que es necesario que ustedes valoren. Ese sacrificio es el que debemos de valorar. A veces se nos olvida ese sufrimiento. Si nosotros consideráramos mayor en la medida de lo posible ese sufrimiento, buscaríamos no pecar, buscaríamos agradarle más a Dios, porque Él se merece todo. Sin embargo, después de esa aplicación del castigo, del latigazos y todo ello, lo hacen que cargue una cruz. Y es tan fuerte su deshidratación, es tan fuerte que su dolor, que ya no puede cargar la cruz. Uno de los evangelios registra que es Simón de Cirene el que carga la cruz. Después viene el ser colgado en el madero. El apóstol Pedro dice y narra en su carta que nuestro Señor Jesucristo recibe colgado del madero todos los pecados. Y uno de los evangelios, Mateo y Lucas, y los dos dicen cómo se oscurece el cielo, porque está recibiendo en esa oscuridad todos los pecados del mundo. En forma personal, yo considero que el suplicio en Getsemaní no es por el dolor que iba a recibir de los latigazos, no. Para mí es más fuerte el dolor de Getsemaní, el hecho de que nuestro Dios, el Trino,
iba a tener una, no separación, porque la Trinidad no puede desmembrarse, pero sí va a haber algo en donde tal vez el Padre dé la espalda porque el Padre no puede percibir pecado. Imagínense todo el pecado del mundo en un solo madero, tanto que se oscurece el cielo por alrededor de 3 horas. Todo eso es importante, hermanos. Es importante valorar eso. Cuando yo valoro eso, entonces trato de buscar ser mejor cristiano, ser mejor hijo de Dios, ser una persona diferente a las personas que viven sin Cristo. El valorar es importante tenerlo en sus pensamientos. Y les digo, yo en mi caso, cuando hay un pensamiento, una tentación, valoro ese sacrificio, me imagino ese desgarre, imagínense con todas las espaldas laceradas y después una cruz, sentir la madera, las astillas, porque no creo que hayan sido tan gentiles de lijarlas, de quitar lo áspero, ¿no? Yo no lo creo. Sentir las astillas en esa piel lacerada y después sentir que te asfixias por cada descolgada. Esa era la idea de la crucifixión, morir por asfixia. Entonces, en cada bocanada que tenías, que querías ganar de aire, pues tenías que subirte, pero el dolor era fuertísimo en las manos, que tenías que volver a dejarte caer. Todo eso, hermanos, no estoy buscando ser exagerado, porque al contrario, me estoy quedando muy corto. El profeta Isaías dice que quedó desfigurado. Eso es lo que dice la profecía. Pero nuestro Señor Jesucristo lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo sin querer y sin tener ningún pecado, sin querer, sin querer recibir culpa, sino al contrario, Él no pecó. Él no merecía, Él no merecía ninguno de esos latigazos, porque no, el justo morir por el injusto, eso es lo que dice la palabra de Dios. El querer que tú fueras su hijo. Por supuesto, uno que lo imitas en santidad. Por supuesto, un hijo que lo imitas en amor hacia el prójimo. Y lo dice la palabra de Dios en Juan. No hay más amor que que una persona dé su vida por sus amigos. Y eso es lo que nos enseña. El nuevo mandamiento es referente a ese amor. Por eso, el valorar el sacrificio expiatorio es importantísimo y fundamental para que ustedes tengan una cualidad de cristianos, hermanos. Si nosotros no valoramos eso, muchas veces por eso en las iglesias hay pecado. En la iglesia cristiana no está impactando al mundo porque nos volvemos como el mundo. No el mundo se vuelve como la iglesia. Y eso hay que reflexionar y meditar sobre ello. Bien, la segunda es agradecer. Bueno, ahora que hemos visto, que hemos valorado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, primero que nada, estamos agradecidos porque Él, sin que nosotros hayamos mostrado alguna cualidad, nos vio con ojos de amor, nos vio limpios de pecado, nos vio a futuro, aunque estábamos cochambrosos, aunque estábamos completamente inservibles, Dios nos ve con ojos de amor y a futuro. Nos ve limpios, nos ve restaurados, nos ve sin pecar. Esa es la cualidad. Nos ve sirviéndole y ayudándole. Esa forma no existe en nuestro pensamiento. Sin embargo, sí Dios nos muestra, pues cuando nos salvó, nos muestra por qué nos salvó. No para recibir solamente la salvación y listo. Y dice la palabra que nadie pone una lámpara y la deja guardada en un cajón, ¿verdad? Sino que esa lámpara es puesta para que alumbre para otros. A cada uno de nosotros nos ha dejado padecer de cada una de las cosas que vivió en el mundo, porque nosotros somos testigos vivientes de lo que podemos ser para ayudar a otras personas. No creo que alguno de ustedes haya estado en el alcoholismo o en drogas, pero si hubieran sido así,
Dios les ha perdonado, Dios les ha dado la bendición de continuar en su andar cristiano y ser personas que han vivido esa situación y entonces pueden orientar a otras personas que están viviendo en eso, que están en este momento luchando por eso. Y con un conocimiento de causa, pueden ustedes dar consejo, pueden ustedes dar consejería, porque ustedes ya estuvieron ahí. Digo este ejemplo de drogas porque, o alcoholismo, porque es muy dado en nosotros como mayores. El agradecimiento va más allá de haber recibido la salvación. El agradecimiento es nunca, nunca borrar de su mente que ahora están en una situación diferente. Agradecimiento con Dios, porque ha cambiado su vida. ¿Qué sería de ustedes, hermanos, si hubieran continuado en un carril de pecado? ¿Qué sería de ustedes si Dios no hubiera puesto en su corazón su palabra y sus límites? ¿Qué sería en este momento si ustedes no hubieran sentido la salvación y el amor de Cristo? Sus vidas han sido transformadas, sus vidas han sido cambiadas. En el agradecimiento viene un contentamiento, hermanos. El contentamiento de saber que si están en la situación que estén, ustedes saben que Dios así lo quiere. La situación que ustedes tienen, por supuesto, estoy hablando de personas que están haciendo todo lo posible por desarrollarse, que están haciendo todo lo posible por ser los mejores trabajadores en sus empresas, si es que están trabajando, que sean los mejores estudiantes en su escuela, estoy hablando de ello. Entonces, la situación que están viviendo está completamente al control de Cristo, que tienen una comunión con Dios buena, que diario abren la palabra de Dios y estudian en ella, que diario tienen un tiempo para estar orando, que lo que ustedes están escuchando como música es una música que edifica espiritualmente. Todo ese tipo de cosas son atributos que yo pienso que ustedes están buscando tener. Bueno, pues bajo esas circunstancias ustedes deben de estar completamente agradecidos y nunca olvidar de dónde nos sacó Dios, de dónde nos limpió, nos restauró y nos ha hecho personas diferentes. Muchas veces, hermanos, el hecho de agradecer, de nunca olvidar de dónde nos sacó Dios, nos hace ser testimonios vivientes. Testimonios sin hablar. Eres el mejor trabajador, el mejor estudiante, el mejor vecino. Pues entonces tu testimonio, sin decir una palabra, eres testimonio para tus vecinos, para tus compañeros de escuela y para tus compañeros de trabajo. Eres un testimonio para tus padres, porque te ven una diferencia completamente sin Dios y ahora con Dios. Y esto parte del agradecimiento que tú le tienes y le debes de tener a Dios. ¿Por qué? Porque te sacó de ese mundo, de esa familia en donde había tantos pleitos, tantos problemas. Y ahora, gracias a Dios, tu forma, tu ser, tu actuar es diferente. Bueno, la siguiente palabra del acróstico después de agradecimiento y del contentamiento, que debe de estar aunado a ese agradecimiento, es rechazar. Dentro del rechazo, hermanos, no creo que alguno de ustedes ignore el hecho de que tenemos una lucha contra un sistema que es opuesto al sistema de Dios, el sistema del mundo. Tenemos una lucha contra el enemigo de Dios, que es el diablo. Este enemigo de Dios sabe que Dios es todopoderoso y sabe que no puede luchar contra Dios. Pero lo que va a hacer es estar buscando luchar contra lo que Dios ama, que son ustedes. Y a estos sí los puede agarrar, sí los puede zarandear y sí los puede tener en sus manos.
porque recuerden que Dios es completamente caballeroso en un sentido. Pedro fue, dice, zarandeado como trigo, porque Satanás lo pidió y Dios no hizo, nuestro Señor Jesucristo no hizo, no lo hagas, no lo zarandes. Tal es así que son las negaciones que se registran en la palabra cuando fue negado nuestro Señor Jesucristo por Pedro, que lo conocí. En nosotros siempre vamos a tener una lucha con el mundo, con ese sistema mundo que se opone directamente de Dios. ¿Qué tanto ha permeado? ¿Qué tanto ha permeado el sistema mundo en ti? Y utilizo a veces en exceso esta ilustración, pero la mayoría de los peces, hermanos, que nosotros disfrutamos en nuestras casas, provienen del mar. ¿Y qué característica tiene el agua del mar? Sal, salada, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que echarle sal a los peces porque no tienen absolutamente nada de sal. Son completamente impermeables a esa salinidad. Así nosotros deberíamos de ser con respecto al mundo. Rechazar ese sistema mundo que nos está agobiando. Rechazar ese sistema mundo que nos hace que nos sintamos cómodos, que nos sintamos que no podemos dejar este mundo porque nos sentimos ya parte de este sistema mundo. A mí me llama la atención nuestro Abraham, un patriarca importantísimo en la Biblia. La carta de Hebreos dice que Abraham jamás hizo una casa en donde habitar. ¿Por qué? Porque él tenía esperanza en las ciudades eternas celestiales. Este Abraham siempre vivió en tiendas. Por supuesto que ya había ciudades construidas y todo ello en ese tiempo. Sin embargo, él siempre vivió en tiendas, a pesar de ser una de las personas más ricas de aquellos tiempos. ¿Qué tanto permea el sistema en tu vida espiritual, en tu vida material, en tu andar diario? Pregúntate esto. Hay una ilustración que me llamó mucho la atención y que escuché de un pastor que decía, si un objeto camina como pato, nada como pato, come lo que los patos, entonces es un pato. Si una persona escucha la música del mundo, no tiene limitantes en ver programas de televisión que son del mundo, donde se presentan cosas sexuales y no tiene discernimiento para cambiar o apagar o lo que sea, y sigue viéndolo. Si su forma de vestir es como el mundo dicta, pues entonces yo debo de dudar mucho que esa persona sea una persona cristiana. Nosotros debemos ser impermeables a lo que el mundo proyecta como modas, a lo que el mundo proyecta como ritmos. Una copita, una cervecita, no pasa nada, no, hermanos. Yo valoro el sacrificio de Cristo y yo agradezco lo que hizo Dios por mí. Entonces rechazo todo lo que el mundo me ofrece. Tampoco estoy diciéndoles que salgan del mundo, ¿verdad? La palabra de Dios dice, no, yo no les pido que salgan, sino que sean luz delante de todo este cochambre. Eso es lo que dice la palabra. Ser testimonios, ser luz que rompa la oscuridad. En este tiempo, ¿cuánta falta hace cristianos que verdaderamente seamos testigos vivientes de lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas, de lo que Cristo ha hecho en nosotros y cómo nos ha transformado? Si es que mucha gente ha visto un cambio de ser en cuando no éramos cristianos. Rechazar el mundo
rechazar el sistema mundo, es no acomodarse, no sentirse a gusto aquí, porque las personas que se acomodan y que se sienten a gusto aquí, difícilmente se quieren ir de aquí. Con esta enfermedad del COVID hemos reflexionado mucho, bueno, en forma personal yo reflexiono mucho respecto a lo que es la muerte. En cualquier momento, gracias a Dios ahora por la vacuna minimiza un poco la probabilidad, pero antes de la vacuna en cualquier momento podías tener un contagio y podías, dependiendo de tu sistema, morir. Y si Dios lo permite así, pues tienes contentamiento y todo ello, pero para una persona que está acomodada en el mundo es muy difícil que ese contentamiento no sea intranquilidad, hermano. Más bien el contentamiento se vuelve intranquilidad, porque estás completamente enganchado al sistema mundo. Pero si yo te pregunto, oye, ¿no te agradaría dejar este mundo y después ver a nuestro Señor Jesucristo y decirle gracias por todo lo que hizo por ti? Porque te cambió, porque te transformó, porque te vio con ojos de amor, porque te vio a futuro como alguien, como hijo suyo. ¿No te dan ganas de decirle muchas gracias de forma personal? Claro, se lo decimos aquí en el mundo en oración, ¿verdad? Pero no, en forma personal. Entonces no debemos de tener temor de morir. Si alguien tiene temor, es alguien que no conoce a Dios. Ustedes traten de buscar, y si alguna vez Dios les permite la experiencia de conocer a gente que está moribunda y que no conoce a Dios, está completamente intranquila. Está absolutamente tranquila. Pero vean a un cristiano verdadero, hijo de Dios, en paz con su conciencia, en paz con su prójimo, en paz con su familia, y es una persona completamente diferente. Yo he escuchado en forma personal cuando dicen, llegué a confortar al hermano y ¿sabes qué? Salí confortado yo. Esa es la experiencia, hermanos, de rechazar al sistema mundo y creer todo lo que dice la Escritura, que es la siguiente palabra de nuestro acróstico. Es obedecer, obedecer. Yo te pregunto, hermano, ¿qué frutos tienes? ¿Qué frutos estás dando en tu andar cristiano? Existe el término de cristiano carnal. Es absolutamente absurdo. Es como usar un término diablo angelical. No sé si pudieran ustedes entender eso, pero es absurdo, ¿no les parece? O eres cristiano o no eres cristiano. Simple. La Biblia no habla de términos medios. La Biblia se aplica a personas que han reconocido a Cristo como su Salvador y viven buscando esa santidad. Sí, llegan a pecar, pero es muy diferente a vivir en pecado. Completamente diferente. Bueno, en ese sentido, ¿qué frutos, hermanos? ¿Qué frutos está viendo la gente de tu persona? ¿Qué frutos tienes espirituales? La palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo decía, no se recogen higos de los espinos, ¿verdad? ¿Qué frutos son los que das? ¿Fruto de amor? ¿Fruto de paz? ¿Eres paciente? ¿O eres una persona violenta, temperamental, iracunda? No estás controlado por el Espíritu. El Espíritu Santo no ha transformado tu ser y pídele a Dios que lo haga. Los frutos son importantes, por sus frutos los conoceréis. Un cristiano debe de vivir congruente con lo que dice ser. Si tú eres una persona, un electricista cristiano,
debe ser el mejor electricista honrado y que tenga demasiado trabajo para no tienes absolutamente ni un minuto porque todos los clientes están peleando, porque ahorita la mayoría de los electricistas son personas que están buscando trabajar poco y ganar mucho. El electricista cristiano se debe caracterizar por una persona justa, que cobre lo justo. Pero desafortunadamente, a veces no existe diferencia entre un electricista cristiano y un electricista del mundo. Consideren eso, hermanos. Qué frutos estamos llevando? Obedecer se refiere a eso, la palabra del acróstico, obedecer. Pensemos en esta figura de lenguaje. Nosotros está cayendo un aguacero increíblemente torrencial, pero imagínense el paraguas más grande que hayan visto, a lo mejor el señor del carrito de los tamales, ¿no? Que los protege del sol. Ese es nuestro paraguas. Por lo tanto, nosotros no tenemos temor de que la lluvia nos moje, porque está sobrado. Vivir bajo la obediencia de Dios es vivir debajo de ese paraguas. No te mojas. El límite para tu persona, para que no te mojes, es el paraguas. Obviamente, obviamente. Para vivir dentro de ese paraguas no es nada más estar dentro y listo, no. Tienes que obedecer el manual de vida que Dios te manda y tienes que respetar los límites que Dios te manda en su palabra para que puedas estar ahí. ¿Qué sucede si te sales de ese paraguas? Absolutamente te vas a mojar, te vas a enfermar, te vas a resfriar, te vas a hasta pulmonía y te puedes morir. Bueno, pues sucede así lo mismo con nosotros. Si obedecemos su palabra, si la estudiamos diariamente, si buscamos que Dios nos hable, si buscamos conocer más a Dios a través de su lectura diaria, de tener una comunión diaria con Él, entonces estamos dentro de esa cobertura del paraguas. Obedezcamos, obedezcamos su palabra, obedezcamos. El Espíritu Santo en ocasiones nos deja ver alguna necesidad. Una persona que vive en situación de calle, ¿cómo es tu actuar contra esa persona? O con respecto a esa persona, ¿cómo es tu actuar? ¿Misericordia? Pues a veces puedes tener hasta un poco dinero y para que no le des dinero y se lo pueda gastar en vicios, lo puedes invitar a unos tacos, le puedes comprar un tamal, ¿no? Y esperar a que lo abra para que no lo vaya a vender y compre cosas que no son correctas. ¿Cómo es tu actuar? ¿Cómo obedeces eso? ¿O solamente a los hermanos puedes ayudar? No, no se trata de eso. Se trata de que tengas una forma de ser acorde y congruente con lo que te enseña Dios. Que tu actuar sea congruente, que tus frutos sean de amor, de misericordia, de un lenguaje correcto, una persona que ama, una persona que siente dolor. Si se dan cuenta, cuando la palabra de Dios habla de que nuestro Señor Jesucristo llora, cuando las hermanas sufren por la pérdida de un hermano, nuestro Señor Jesucristo también llora. ¿Por qué? Porque el no tener pecado te hace muy sensible al dolor ajeno. Pero entre más duro eres, entre menos comunión tienes con Dios, te vuelves más insensible espiritualmente. ¿Cómo obedeces? ¿Cómo obedeces? ¿Cómo es tu andar cristiano respecto a la obediencia de Dios? Tengo aquí muchísimo escrito y bueno, ya vamos a terminar. Nos faltan otras dos palabras. Es una, negarse, esa es la última, negarse, negación. Negación es cuando nosotros no conocemos a Cristo, nuestro yo está escrito con una mayúscula Y, pero enorme. Somos o nos creemos lo mejor aunque no lo seamos.
Somos, pues si nosotros no puede rodar este mundo, aunque no sea cierto. Eso es lo que nosotros pensamos, porque nuestro ego está completamente entronizado. Negarse es lo contrario, hermanos. Negarse es ser humildes. Negarse en una situación y en un ejemplo. Imagínense que van manejando dos personas y van en sus carros y uno de ellos rebasa y se le cierra al otro. El otro, enojadísimo, va, lo alcanza y se le cierra. Y después vienen casi los pleitos y los choques y hasta la muerte, porque si alguno de esos dos dioses con D minúscula o que se creen dioses tiene una pistola, pues eso acaba en tragedia. Eso es lo contrario a negación, eso es lo contrario a humildad. ¿Qué pasan por mi persona? Sí, yo hago lo propio. Eso es lo que nos dice la palabra. Nos dice la palabra, si alguien te pide tu capa, tu túnica, dale también la capa, ¿no? Y si alguien te golpea en una mejilla, dale también la otra. Pero hay gente que dice, no, es que no soy tonto. No, 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 no se habla de eso. No se habla de tontería, porque la palabra de Dios, entre menos pecado tú tengas, eres más sensible a las cosas que pueden suceder. Y verdaderamente, hermanos, el hecho de negarse a nuestro propio yo, a nuestra persona y dejarse moldear y dirigir por Dios es algo que va a redundar en cosas positivas para tu vida personal. Entre más humilde seas, mejor te van a salir las cosas. La humildad, hermanos, es renunciar a tu persona, a tus propios derechos. Haz todo lo posible, todo lo necesario y siéntete contento con cumplir tu parte. Por ejemplo, mis papás me están mandando a una cosa que yo pienso que es injusta. Sin embargo, la palabra me dice que los debo de honrar y obedecer. Pues yo cumplo mi parte. Yo sé que eso es injusto, pero sé que Dios me va a ayudar para cumplir esta parte. Y yo espero que mi papá reflexione sobre algo que no es, que está siendo injusto. Y yo sé que sí, porque si yo cumplo mi parte, generalmente Dios hace que la persona se dé cuenta de que no estuvo justo. El ser humilde trae muchas recompensas, contrarias a ser orgulloso, a ser vanidoso. ¿Cómo está impactando la palabra de Dios en tu persona? ¿Cómo estás considerando todos los ejemplos de humildad que nos dio nuestro Señor Jesucristo? Porque una de las personas más mansas y humildes fue él, ¿verdad? Se dolió porque una viuda quedó desamparada y el único consuelo que tenía y la única probable ayuda que tenía era un hijo. Fue tanto su dolor que Dios resucitó a lo revivió más bien, porque resucitar es no volver a morir. Lo revivió y le dio a esta viuda su hijo. Nos negamos, nos negamos. La viuda que dejó las dos monedas, el único sustento, nuestro Señor Jesucristo lo valoró. Comparativamente no era nada lo que dio esta viuda con respecto a las blancas, las moneditas que eran tan poco valor que no merecían ni siquiera poner un estampado en esas monedas. No valía el costo. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dijo, esta viuda ha dado más que cualquiera de los que hacían sonar las alcancías del templo. ¿Cómo nos negamos a nosotros, a nuestro ser, a nuestro orgullo? Son características que Dios va a poner en cada uno de nosotros para ser mejores hijos de Dios.
mejores hijos, mejores estudiantes, mejores trabajadores. Ahora, todo lo que hemos hablado aquí, estos 5 puntos, todos estos 5 puntos solamente pueden ser aplicados en personas que han conocido a Cristo, que han puesto su esperanza en Él, que han renunciado al sistema mundo y al señorío del diablo, y han entregado su vida a un amo completamente justo. ¿Vas a dejar de pecar? Difícilmente. Mientras tengamos este cuerpo, vamos a dejar de pecar. Pero acabo con esta ilustración. Decía que fuiste siervo, esclavo de un tirano. Ese tirano te da órdenes, te grita, te dice groserías, no te pide las cosas por favor ni nada de eso, y estás en el barco con él sirviéndole. Eres peor, te trata peor que un esclavo. No te da de comer, te maltrata, te tiene sin hambre para que escarmientes, y eso es como cuando rendíamos tributo al diablo. Así era. Era como un gato. Ustedes han visto un gato cuando ya no tiene ganas de comer y está solamente jugando con el ratón. El ratón está sudando así, completamente ya sin fuerzas. Trata de escapar y el gato lo agarra con una pata y lo vuelve a dar su zarandeada, y así nos tiene el diablo. Pues así servíamos al diablo. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega en otro barco, derrota a ese capitán malvado y te da la libertad, te limpia, te baña, te da nuevas ropas y ahora estás en su barco. El anterior capitán está preso en los camarotes del barco y desde ahí te está gritando para que le sigas obedeciendo. Ya no tiene influencia sobre ti. Depende de ti si lo sigues obedeciendo. Porque ahora quien debes de obedecer es al capitán que te rescató y que te trata bien. Eso es lo que vale. Eso es lo que cuenta con respecto al servicio de Dios. Seamos mejores jóvenes, mejores cristianos. Valoremos, agradezcamos, rechacemos, obedezcamos y neguémonos para servir a nuestro buen Dios. Que Él sea el que verdaderamente predomine en nuestra esencia, en nuestro espíritu. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.